El libro de Daniel, estamos en la sección histórica de este bello libro y extraordinario libro, pequeño comparado a los libros proféticos, pero grande en profundidad y en extensión, porque es uno de los libros, igual que Apocalipsis, que está lleno de profecía. Y ahora queremos estudiar el capítulo 4. Recuerden que Nabucodonosor está relacionado con la deidad y es de origen acadio el nombre de Nabucodonosor. Nabú era el dios de la sabiduría y la escritura, hijo de Marduk y su consorte Sarpanitún. Observamos el día de ayer que nuevamente Dios le otorga una oportunidad especial, le extiende su gracia y su misericordia al monarca, porque Dios siempre actúa con un plan bien definido, con propósitos bien establecidos. Y Dios está trabajando con cada uno de acuerdo a las circunstancias y a su posición. El rey Nabucodonosor es catalogado hijo de Nabopolassar, uno de los hombres más inteligentes de ese país, conocido por su inteligencia, por ser un especialista en estrategia, tanto de guerra como también las estrategias administrativas. Y con este conocimiento introductorio queremos analizar el capítulo 4, que tiene 37 versículos, 7 versículos más que el capítulo 3. Lo impresionante del caso es que este capítulo 4 está en una dualidad de escritura, porque tanto escribe Daniel una parte como que si fuese antifónico, y la otra parte la escribe el rey Nabucodonosor, el primer rey pagano, idólatras, que Dios le permite que escriba el libro de la Biblia, y lo que él escribe, que lo vamos a leer dentro de un momento, definitivamente es su testimonio de conversión. Tanto en el capítulo 2, él reconoce, para ir un poco atrás, en el capítulo 1, él reconoce que Dios entregó a Jerusalén en sus manos. Él destruyó toda la ciudad, allí no quedó absolutamente nada. Y en 52 días Nehemías había reconstruido los muros en tiempos angustiosos. En 52 días el rey Nehemías había iniciado la aventura de algo que era imposible, pero que bien organizado él pudo cumplir la misión y construir todo lo que estaba hecho pedazos, destruidos en Babilonia. El versículo 1 dice: el rey Nabucodonosor a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sean multiplicadas. Allí observamos un estilo paulino de escribir del apóstol Pablo. Es idéntico, aunque no se conocían, aunque no eran judíos, aunque no eran de la misma élite,
porque Pablo, llamado Saulo de Tarso, era fariseo de fariseo, circuncidado al 8º día, era judío, era estricto conforme a la ley, practicante y un rabino y próximo a ser un líder en el sacerdocio dentro del pueblo de Israel. Empieza el capítulo 4 con palabras paulinas en su saludo y además el verso 2 dice: conviene que yo publique las señales y milagros que el Altísimo Dios ha hecho conmigo. Da la impresión que el capítulo 4 se escribe posterior a lo que le aconteció al rey Nabucodonosor. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino es reino eterno y su dominio de generación en generación. Él reconoce por primera vez que su reino es temporal o pasajero, que Babilonia no sería eterna, que Babilonia pasaría a la historia, pero que el reino de Dios, los planes de Dios, el propósito de Dios son eternos, porque Dios es eterno. Y el versículo siguiente menciona: estaba yo, contando ahora su testimonio, tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Y el versículo 5: y tuve un sueño que me espantó. Tendido en mi cama, las imágenes y visiones de mi cabeza me turbaron. Por eso mandé a llamar a todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. El versículo que sigue menciona: vinieron los magos, astrólogos, caldeos, adivinos. Les conté esta vez el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró ante mí Daniel, llamado Belsasar, como mi Dios, en quien mora el Espíritu del Dios Santo. A él le conté el sueño y le dije: Belsasar, jefe de los magos, yo sé que el Espíritu de Dios Santo mora en ti y que ningún misterio se te esconde. Escucha pues el sueño que tuve y dime qué significa. El rey Nabucodonosor esta vez llamó a sus magos, a los adivinos, a los astrólogos, a los encantadores, en fin, a todo el equipo logístico que él tenía en la sección de sabios. Daniel, cuando llegó a Babilonia por su fidelidad y consagración, pronto llegó a ser el jefe de los magos, de los sabios, de los adivinos, no era él encantador, pero él era el jefe de toda esa gente. Y en emergencias como estas, definitivamente la ciencia humana, la sabiduría humana, el hombre es impotente para descifrar los designios que Dios
quiere revelar a ciertos hombres. Y cuando el rey acude primeramente a sus sabios, esta vez le cuenta el sueño. Y esperando la interpretación, fueron incapaces e impotentes de poder decir qué significaba el sueño que el rey Nabucodonosor ha tenido esta vez. Inmediatamente ingresa el jefe de los sabios y le pregunta a Daniel: yo sé, estoy seguro, estoy convencido, eso lo he visto vez tras vez, día tras día, en tu caminar, en tu andar, que tú eres un hombre que verdaderamente caminas con Dios, que tú eres un hombre que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu Santo. Porque cada vez que te miro, una intranquilidad ocurre en mi vida. Cada vez que te miro, una esperanza, un destello de esperanza logro ver en tu vida. Cada vez que te miro, contemplo con seguridad y asombro que tú eres un hombre diferente en todo mi palacio. Y entonces ahora te voy a relatar el sueño y quiero que me des la interpretación. Por eso mandé a llamar a todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Versículo 7. Vinieron los magos, astrólogos, caldeos, adivinos, les conté el sueño, pero no pudieron mostrar la interpretación. Belsasar, jefe de los magos, dice el versículo 9, yo sé que el Espíritu de Dios, del Dios Santo, mora en ti. Y para que Nabucodonosor expresara en su testimonio, en su conversión, la experiencia, ya que Dios produce en el ser humano el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo sé que el Espíritu de Dios Santo mora en ti y que ningún misterio se me esconde. Ningún misterio se te esconde. Escucha pues el sueño que tuve y dame su significado. Estas son las visiones de mi cabeza. Cuando estuve en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol de gran altura. El sueño, la visión que tuvo Nabucodonosor. Este árbol creció y se hizo fuerte. Su altura llegó hasta el cielo y se lo podía ver desde todos los extremos de la tierra. Su copa era hermosa y su fruto abundante, y habían en él alimentos para todos. A su sombra hallaban abrigo las bestias del campo, y sus ramas andaban las aves del cielo, y de él mantenía toda carne. Daniel está atentamente escuchando el sueño. Luego dice en el versículo 13,
mientras estaba en mi cama, vi en las visiones de mi cabeza que un vigilante y santo descendió del cielo. El versículo 14, y clamó con fuerza: cortad el árbol, desmochad sus ramas, derribad su copa y derramad su fruto. Vayamos las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. El versículo 15, pero dejad en tierra la cepa y la raíz, con atadura de hierro y bronce entre las hierbas del campo, y sea mojado. Lo que él estaba en ese sueño contemplando era una escena donde contemplaba ataduras de bronce y que él sería rociado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su mente sea cambiada de mente de hombre en mente de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos, es decir, 7 años. Estamos en el versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por orden de los santos la decisión, para que conozcan los vivientes que el Altísimo manda sobre el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da, y constituye sobre él el más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, vi este sueño. Tú pues, Belsasar, dime su significado, porque ninguno de los sabios de mi reino pudo darme su interpretación. Pero tú pues puedes, porque mora en ti el Espíritu de Dios. Un tremendo compromiso que tenía Daniel. La causa por la que tú puedes es porque el Espíritu de Dios mora en ti. Ya había dado suficientes evidencias de que era un hombre consagrado, de que era un hombre dedicado, de que era un hombre que, como dice el libro de San Juan, el capítulo 5 y el versículo 39, busca a Dios sobre todas las cosas. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán o os serán añadidas. Qué bueno es que alguien, tu esposa, tus hijos, tu mamá, tu papá, tus vecinos puedan creer que verdaderamente tú tienes la respuesta para sus inquietudes. Cuando algunas veces llaman por teléfono o te visitan personalmente, tienen ellos la seguridad que van a recibir la orientación correcta porque tú tienes el Espíritu de Dios. Y ese era el convencimiento, esa era la seguridad que tenía
Nabucodonosor, después de tantas experiencias, ahora observa en una visión de noche un sueño que los magos, los astrólogos, los adivinos son impotentes para poder descifrarlo. Ahora pasa el gran hombre de Dios, Daniel, el versículo 19. Entonces Daniel, llamado Belsasar, estuvo callado por un momento y sus pensamientos lo turbaban. Pero el rey le dijo: Belsasar, ni el sueño ni su interpretación te espanten. Belsasar respondió: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que vistes, que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo, está hablando metafóricamente, usando una figura literaria llamada hipérbole, hasta llegar hasta el cielo y que se podía ver desde los extremos de la tierra, de hermosa copa y abundantes frutos, que daba alimento para todos y abrigo para las bestias del campo y las aves del cielo. Eres tú mismo que creciste, viene la interpretación. Eres tú mismo que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y tu legado hasta el cielo y un dominio hasta los confines de la tierra. Porque en aquel momento Nabucodonosor era el que absolutamente reinaba sobre la faz de la tierra. Y en cuanto al vigilante y santo que vistes, que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, pero deja en la tierra la cepa, su raíz con ataduras de hierro y bronce en la hierba del campo, y se ha mojado con el rocío del cielo, y su parte sea con las bestias del campo, hasta que, dice el mismo versículo, pasen sobre él 7 tiempos. Este es el significado y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi Señor el Rey. Te echarán de entre los hombres, vivirás con las bestias del campo, con hierba del campo te apacentarán, como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que entiendas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da. Y la orden de dejar en la tierra la cepa y la raíz del árbol significa que tu reino te será restaurado cuando reconozcas
que el cielo es el que rige. Por tanto, aprueba mi consejo, renuncia a tus pecados y haz lo justo, renuncia a tu maldad y sé bondadoso con los oprimidos, tal vez eso prolongue tu tranquilidad. Aquí observamos algo muy interesante. Y observamos que todas las profecías, que todos los eventos escatológicos tienen que ver con cumplimiento condicionado. A Nabucodonosor se le estaba diciendo que si él empezaba a practicar el cristianismo puro y sin mácula, que si empezaba a ser misericordioso con los oprimidos, con los pobres, y empezaba a vivir una religión pragmática, posiblemente, dice, tal vez eso prolongue tu tranquilidad. Pero ya estaba establecido que durante 7 años él comería con los bueyes y con los animales en el campo. O sea, en otras palabras científicas, Nabucodonosor sufrió de una triple enfermedad. Primero, su mente fue transformada en mente de ser humano inteligente, conocido en letra e idiomas. Ahora era una letra que no la entendía porque estaba su condición idéntica a un buey, a un animal. Sufría de una enfermedad que se llama licantropía. Sufría de zoantropía y también sufría de síndromes de Diógenes. Tanto pensaba, actuaba y se conducía como una bestia, como un lobo, cualquier bestia del campo, y sentía en esos 7 años abandono del aseo personal, a tal punto que su cabello todo se creció, sus uñas como águila, y su vida estaba miserable completamente, porque comía para vivir y vivía para comer, pero en esos 7 años no tenía metas, blancos y propósitos definidos en la vida. No podía pensar, solamente actuaba por instinto con el espíritu o la ley de la sobrevivencia. Es lo triste y despiadado que le ha acontecido a un ser humano que estaba lleno de vanidad y de orgullo. La Biblia dice que el orgullo es lo que precede a la caída. ¿Cuántas gentes orgullosas hoy en diferentes lugares, en empresas, en instituciones, en iglesias, en administraciones, líderes orgullosos? Y la Biblia claramente dice una y otra vez, el orgullo precede a la caída. Y definitivamente Nabucodonosor, el hombre más sabio, el hombre más inteligente, el hombre más estratega, el hombre más dotado de capacidades, el que tenía el control, conocía todo el arte de las relaciones interpersonales, sabía llevarse bien con la gente, con su
su equipo, pero también era un hombre de carácter. ¿Qué cosa es el carácter? Es la huella indeleble y la nota perdurable que se imprime en la vida. Es el sello, en el fondo es lo que el hombre es. Era un hombre que fácilmente usted no le podía echar cuento, porque se las sabía todas de todas, pero ahora estaba viviendo con las bestias. Alrededor de 12 meses se le dio a Nabucodonosor para que reflexionara, y se le había dado una tabla de ética y moral para que él la pusiese en práctica. Infelizmente no estuvo dispuesto a poner en práctica, y como consecuencia la profecía que Daniel le había interpretado, o el sueño que Daniel había interpretado, literalmente en ese periodo de tiempo se cumplió en la vida de Nabucodonosor. Si estás enfermo con el orgullo, que te sientes superior a los demás siendo nada, ten cuidado, mi hermano, porque el orgullo precede a la caída. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses de gracia, de misericordia, de oportunidad que el cielo le estaba dando. El rey se paseaba sobre el palacio real de Babilonia y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder para residencia real y para gloria de mi grandeza? Estaba ausente la gloria que le pertenece solamente a Dios. Él nos da la fuerza y nos da la sabiduría. Él nos da el poder para que nosotros hagamos las cosas. Y tristemente, Salomón se convirtió en un egocentrista y vivía un ensimismamiento, lamentablemente. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que dijo: Rey Nabucodonosor, a ti se te dice, el reino ha sido quitado de ti. ¿Recuerdan? O tal vez eso lo vamos a estudiar en el capítulo 5. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto, tu reino ha sido quitado de ti. De entre los hombres te echarán, vivirás con las bestias del campo, y como a los bueyes te apacentarán. 7 años pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo, nuevamente la gracia y la misericordia sobre el monarca, que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y a quien él quiere se lo da. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció y como plumas de águila, y sus uñas como las aves. Inmediatamente, como lo había dicho Daniel, los mensajeros de Dios fueron testigos de la transformación, de la metamorfosis por primera vez en la historia de la humanidad, que un ser humano se transforma durante 7 años
y la misericordia es tan grande que después de los 7 años está dispuesto a perdonar en el 7º día perfecto, que es el santo sábado del Señor. Y ahora viene, después de 7 años de apacentar y de comer con los bueyes, con los animales del campo, actuando por instinto, ya no más por inteligencia ni por raciocinio, al fin del tiempo, de los 7 tiempos, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi sentido me fue devuelto, entonces alabé al Altísimo. La profecía dice, hasta que reconozcas. Y le tomó 7 tiempos a Nabucodonosor reconocer y entender y comprender que Dios reina sobre todos los hombres de la tierra. Él dice, honré y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es dominio eterno, y su reino por todas las generaciones. Ante él, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad. Ni hay quien detenga su mano, ni le diga, ¿qué haces? Porque Él es el supremo y sabio, omnipresente y omnisapiente Dios. En el mismo tiempo que mi sentido me fue devuelto y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restituido a mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ustedes recuerdan que Nabucodonosor era experto en idiomas, en letras, en sabiduría, pero cuando pasó los 7 años comiendo con los bueyes y apacentando con ellos, toda esa sabiduría, el conocimiento, las estrategias que él había aprendido humanamente, todo eso se olvidó. Pero cuando él reconoce que Dios es el único que merece nuestra adoración, en el mismo tiempo mi sentido me fue devuelto, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Mis gobernadores y mi consejero me buscaron, y fui restituido a mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Nabucodonosor recuperó el doble, porque eso es lo que promete Dios. ¿Qué le dijo a Pedro cuando Pedro le dijo, Señor, hemos abandonado tierra, esposa, amigos, hemos abandonado la pesca, hemos abandonado todo? ¿Qué tú nos darás? Jesús le dice 100 veces tanto. Y como si eso fuera poco, también les voy a dar la vida eterna. Nabucodonosor dice, ahora yo, Nabucodonosor, con su pluma real, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, sus caminos justos, y puede humillar a los que andan con
soberbia. Claro que sí, hermanos. Eso es lo que puede hacer el Señor. Puede humillar a los que andan con soberbia. Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad es la característica particular de los que siguen a Cristo Jesús. Y la humildad se nota cuando saludas al prójimo sin importar su vestimenta y sin importar la posición en que se encuentra. Sientes un enorme placer en saludarlo en el nombre del Señor Jesucristo, el Dios justo y verdadero. Cuando practicamos la religión pragmática que Daniel le enseñó al rey Nabucodonosor, entonces, hermanos, en nuestra vida no podemos hacer otra cosa. Y en esta tarde no podemos hacer otra cosa que glorificar el nombre de nuestro Dios. Y qué tremendas las palabras de cierre, porque fue lo último que escribió Nabucodonosor y lo más importante de su vida, cuando él había decidido serle fiel a Dios, identificarse con aquellos que van a vivir con él por la eternidad, y mucha gente de Jerusalén, de diferentes pueblos, igual que su esposa y que sus hijas, la madre reina, que vamos a analizar mañana, dice en el capítulo, estamos en el capítulo 4, el versículo 37, ahora yo, Nabucodonosor. Tú puedes colocar tu nombre allí. Ahora yo, Pedro Ábrego, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas tus obras son verdad, sus caminos justos, y puede humillar a los que andan con soberbia. Mis hermanos, a veces es necesario que el Señor nos humille. A veces es necesario que pasemos por diversas adversidades o pruebas o dificultades. A veces es necesario que pasemos por el fuego para que se pula el carácter y la vida del ser humano. A veces es necesario la enfermedad, porque algunas veces es el único medio que Dios utiliza. No que Él utiliza la enfermedad, sino que es el medio que Él utiliza para que nosotros al fin le podamos reconocer y le podamos buscar de todo corazón. En esta hora, tal vez muchos pensamientos llegan a tu mente y el Espíritu Santo realizará la obra que no se puede realizar a través de la predicación, porque hay mucha tela que cortar en la explicación de este capítulo de Daniel. Pero lo esencial que podemos comprender es que es imposible que el hombre trate de luchar contra Dios, de negarse a los propósitos que Dios tiene para su vida. Hay muchos ejemplos. Jonás, cuando Dios lo comisionó a ir a predicar a Nínive, se fue a Tarsis y a través de un submarino que era una ballena o un pez grande, caminó o avanzó en las profundidades del agua y fue vomitado allí en el borde de la arena en el puerto de Nínive. 3 días oró al cielo, porque lo que el ser humano necesita es reconocer que Dios es supremo y todopoderoso. 3 días ayunando, 3 días ayunando la serpiente. Todo el mundo estaba en una conmoción. El agua
anunciaba que algo grande estaba transitando y una ballena express estaba llevando al siervo de Dios rebelde para que divisara en las riberas o el puerto de Nínive y anunciara lo que Dios quería que anunciara. Dios tiene una obra que hacer. Y aunque no somos indispensables, sí somos importantes para Dios en el ministerio que Él nos ha encomendado. Y posiblemente ahora tú no puedes atender las grandes obras que el Señor quiere que tú atiendas, pero tienes el don de grabar temas para que otros escuchen, tienes el don de orar, tienes el don de aconsejar, tienes el don de la lectura, en fin, Dios te va a pedir cuenta por el don y el talento que te ha dado, si tú lo has puesto en el servicio de Él o tú lo tienes allí escondido porque consideras que un talento o un don es muy poco para lo que Dios tiene que hacer. Pero Dios te va a pedir cuenta, no por los talentos que le dio al amigo, a la amiga, a fulano de tal. Dios te va a pedir cuenta por el talento o los talentos que Él te ha conferido a ti. Podemos seguir hablando, pero tenemos que terminar. Querido Dios y Padre nuestro, te agradecemos en esta tarde tu inmenso amor y tu misericordia. Gracias porque el monarca más grande del pasado en Babilonia se convirtió a ti y como muestra pasó varias experiencias porque los patrones de conductas estaban tan arraigados que tuviste que hacer una obra fina, pero dentro de esa obra fina de